Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla Formar ya no es lo que era, el reto de la competencia digital, el caso de Aragón y España. Antes de empezar, sí que me gustaría agradecer efusivamente al SENA, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y a su vertiente regional de Santander, pues la propuesta de participar en este foro de intercambio, al Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de Bucaramanga, al ingeniero Leonardo Hernández Silva, subdirector del centro, y a la profesional Jennifer Monsalve León, que es la coordinadora académica de programas especiales. También me gustaría agradecer sinceramente a Carla Sequera Vargas, que es la persona que contactó conmigo y que me propuso este reto de compartir con ustedes estos 20-25 minutos de charla, con la que además me une una extensa herencia vital y una amistad de muchos años, y evidentemente agradecer a todas las personas asistentes, que son, bueno, pues quienes están ahí al otro lado de la cámara ahora mismo, pues para mejorar su desempeño profesional y encontrar nuevas vías para que otras personas también puedan ponerlo en marcha. Además de los agradecimientos, yo quisiera dejar una cosa clara, y es que no pretendo sentar cátedra. Es decir, yo solo hablo de una experiencia, sabiendo que los modelos de trabajo no son exportables muchas veces y que no hay evidentemente modelos perfectos. Entonces mi objetivo básico es ponerles en marcha la experiencia del servicio y de la comunidad en la que yo estoy, para que podamos salir o para que puedan salir de esta charla con una o dos herramientas, y son media docena evidentemente mejor, que les permita mejorar su desempeño, la estrategia para buscar este desempeño, o simplemente repensar algún aspecto de los retos con los que estamos afrontando nuestro futuro en el aspecto digital y en el aspecto formativo. Y como tal esta estructura de la charla, ¿no? Es decir, es una especie de diario de a bordo de lo que estamos haciendo en Aragón, pero es un camino que todavía estamos transitando y que está en constante revisión. Por lo tanto, yo voy a hablar de 4 partes fundamentales en esta charla. Una de ellas es una contextualización, porque es importante saber, pues bueno, de dónde venimos y a lo que me refiero para que pueda ser exportable. Una muestra de cómo trabajamos, qué retos afrontamos, porque Europa nos los ha puesto delante, y bueno, cuáles puedan ser algunas de las claves para afrontar estos retos de forma positiva. Unos datos, pues para empezar. No voy a llenar de datos, pero bueno, sí que yo no lo he dicho, no me he presentado, aunque me imagino que aparece en el folleto y a lo mejor se lo han dicho. Yo soy el jefe de servicio de innovación y formación del profesorado del Departamento de Educación y de Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hago es coordinar toda la formación al profesorado del territorio que viene en la imagen de la derecha, que es el de la Comunidad Autónoma de Aragón, que tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes y que tiene un contexto particular. ¿Vale? Es un territorio, en primer lugar, envejecido. Es decir, esto ya es un problema de España. España es el país con una tasa de envejecimiento más alto, junto con Italia y junto con Japón, pero además dentro del núcleo de España, Aragón es un territorio muy envejecido. Fíjense las estadísticas, que solo no llega a un 14% de personas las que son menores actualmente de 15 años, y prácticamente un 22% de estas personas tienen más de 65. Por lo tanto, hay una población escolar pues en declive, en detrimento numérico, y esto también es una cuestión importante. Además, nuestra población está distribuida de forma muy desigual. Hay una gran ciudad, Zaragoza, por eso hablo de macrocefalia, que absorbe impacto económico, absorbe infraestructuras, transporte, flujo de personas, flujo de comunicaciones, calidad de las redes, ¿no? Demanda de formación también. Más del 50% de la gente que vive en Aragón, 54 exactamente, vive en el área metropolitana de esta ciudad, desde la que yo vivo y en la que me encuentro. Y por otro lado, esta desigual distribución de población y esta característica de un territorio envejecido, porque también pueden imaginar que la ciudad de Zaragoza está mucho menos envejecida que el entorno, pues hace también que las comunicaciones, a nivel de infraestructuras, pero también a nivel de redes, sean muy desiguales. Y que, por lo tanto, todo el reto de la competencia digital docente pues nos genere también un problema o una dificultad añadida, que es cómo llegar a todas las partes del territorio.
Más datos para acabar, ¿no? A pesar de esto, bueno, durante los últimos años sí que se ha producido en Aragón, podríamos hablar de cierto éxito, siempre entre comillas, porque además los éxitos siempre normalmente son muy pasajeros y conviene no olvidar épocas en las que los éxitos no eran tan grandes. Pero sí que, por ejemplo, yo les puedo comentar que en las estadísticas que manejamos sí que estamos viendo que prácticamente el 98% del profesorado que desempeña sus funciones en la educación no universitaria aragonesa se ha formado al menos en un curso durante el último, o en una sesión formativa durante el último curso. Es una buena media, aunque bastante por encima de la media española, que también es buena, que estamos hablando que la media española es un 91,8%, y por encima también de la media de la OCDE, que es del 94,5%. Sin embargo, los porcentajes pueden ser un poco engañosos porque al final, con que una persona haga un curso de 10 horas en un año, que tampoco eso mejora demasiado su desempeño profesional, pues ya está formando parte de la estadística. Por lo tanto, la segunda estadística que les presento yo creo que es más interesante, que es las horas anuales de formación de media. Son 55 horas de media las que el profesorado aragonés dedica a formarse a lo largo del año, que es bastante más, son 20 horas más que la media española. Hay una cosa en España que yo imagino que ocurre también en Colombia, que es que se llaman los sexenios, es decir, el profesorado tiene un incentivo económico si en 6 años suma 100 horas de formación. Estamos hablando de 16 horas de formación anuales, que sería lo mínimo para que una persona tuviera un complemento económico a lo largo de 6 años, pues estamos hablando de que prácticamente lo estamos triplicando, ¿no? Con la formación que actualmente el profesorado aragonés recibe. Y esto es una buena cifra. Hemos pasado en los últimos 8 años también de hacer 20.000 certificaciones anuales a hacer 50.000. Estamos hablando de que Aragón tiene aproximadamente, entre colegios públicos, concertados y privados, unos 21.000 docentes. Siempre hablando, como digo, de formación, de educación no universitaria. Es decir, hemos crecido, hemos doblado, más que doblado, la cantidad en 6 años de certificaciones que hacemos. Y dentro de las encuestas, también comentamos, bueno, pues que en las últimas que hicimos en 2019, en 2020 no hicimos, bueno, por todas las circunstancias de la pandemia, ¿no? Y porque bastante estrés, a bastante estrés había sido sometido el sistema educativo, que no creímos adecuado y tampoco tuvimos tiempo. Pero en la última encuesta que hicimos al profesor aragonés, el 66% sí que nos decía que la formación percibida le parecía fácilmente aplicable al aula. Y el 73% también nos confesaba que había observado mejoras sustanciales en su centro educativo o en el clima a partir de la formación recibida. Estos números hay que cogerlos un poco con pinzas porque también es verdad que existen los sesgos y el sesgo de confirmación, por ejemplo, es muy importante y hay veces que tiende las personas cuando reciben una formación a implementarla en el aula y a pensar que toda mejora es fruto directo de esta formación. No puede haber cuestiones contextuales o incluso con cuestiones a veces de las expectativas que tengan que ver también directamente con esto. Pero bueno, esos sesgos pues también se tienen en cuenta a la hora de leer estos datos. Vamos con un poquito más de contextualización. Yo me he informado más o menos cómo funciona SENA y bueno, veo que al final en todos los países y en todos los departamentos las cosas funcionan un poco parecido. Nosotros tenemos el Departamento de Educación, tenemos una Dirección General de Innovación y Formación Profesional a la cual pertenece mi servicio, que es el Servicio de Innovación Educativa y Formación del Profesorado. Vale, ¿cómo hacemos para llegar a todo el territorio, como hemos hablado, además en una región despoblada o desigualmente poblada, donde vertebrar el territorio también es muy importante? Bueno, pues tenemos dos grandes grupos de centros de profesorado. Uno que son los territoriales. Estos centros territoriales están, como su nombre indica, puestos en diferentes lugares del territorio aragonés y tienen centros educativos asociados. Todos los centros educativos aragoneses tienen un centro de profesorado de referencia. Son 10 en Aragón. Y luego tenemos centros de profesorado específicos, que son aquellos que no tienen centros educativos asociados, sino que dan servicio a todo el conjunto de centros educativos y docentes de Aragón. Los centros específicos son de formación online. Tenemos CATEDU, que se llama. Les invito a conocer su página. Por ejemplo, CATEDU es el Centro Aragonés de Tecnologías de la Educación. Toda la formación online, toda la formación en idiomas a través de Carlet,
para los centros sobre todo que dan enseñanzas bilingües, y todo lo que tiene que ver con formación profesional, que tiene un tipo de formación al profesorado pues más específica. Pero vámonos al otro lado, que es a lo mejor el que nos interesa más, el de los centros de profesorado territoriales, que tienen asociados todos los centros o que tienen asignados todos los centros educativos de la región, del mundo rural, urbano, concertados, públicos, etc. Estos centros de profesorado tienen asignadas asesorías de formación. Son personas que están en comisión de servicios, que son docentes, que se encargan de tener un trabajo de acompañamiento a centros educativos, de ayudarles a generar sus planes de formación, luego lo veremos con un poco más de detalle, pero cada persona o cada centro educativo tiene asociado un centro de profesorado y una asesoría de referencia. Y cada uno de estos centros educativos aragoneses tiene dos figuras muy importantes, que son los COFOS y los COFOTAC. COFOS son los coordinadores o las personas coordinadoras de formación, y los COFOTAC son las personas coordinadoras de la formación en las tecnologías del aprendizaje. Estas personas se encargan son docentes dentro de los centros educativos, designados por los equipos directivos para coordinar la acción formativa y para coordinar la formación o todo lo que tiene que ver con la integración de las tecnologías en el aprendizaje. No son profesores TIC pues que conocen la tecnología, que saben cacharrear, que saben cómo arreglar un problema de sonido, aunque muchas veces se llega a ellos para ello, sino que en teoría son especialistas en integrar las tecnologías en el proceso de aprendizaje del alumno. Vale, la clave es que esto funciona en forma de red, es decir, COFOS y COFOTACs están muy integrados y muy unidos con la asesoría y con los equipos directivos, llamando lo que nosotros, siendo lo que nosotros llamamos equipos impulsores de formación. Esos equipos impulsores son fundamentales para hacia arriba dar a los centros de profesorado todo el feedback y para que a nosotros, que estamos en administración, nos lleguen también las demandas, las inquietudes y toda la forma de trabajo. Entonces, tratamos de trabajar como red, ¿vale? Es la metáfora que más nos gusta utilizar, y yo creo que es una de las claves de todos estos, entre comillas, buenos resultados. Ahí tienen la infografía, el servicio, esas 80 personas que trabajan en la red de asesorías y cómo se integran los centros de profesorado, los COFOS, COFOTAC, los centros educativos específicos. La formación online es muy importante para llegar al 100% de las personas, ¿no? Genera vertebración del territorio, permite la conciliación laboral, permite la flexibilidad, permite el acceso a la formación en circunstancias difíciles, ya sea de comunicación o cuestiones personales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y alrededor tienen, no voy a pararme en todas, pero algunas de las notas características que tienen, ¿no? Nos ayudan a detectar necesidades porque funcionamos en forma de red, nos ayudan a conectar intercentros, y esto es una de las conclusiones a las que llegaré. El trabajo normalmente de los docentes siempre ha sido muy individual, y generar redes, generar proyectos que vertebren, que sean intercentros, que generen una especie de red interior es muy importante. Trabajamos con evidencias, todas estas cuestiones que pueden ver, pero que sí que en todo caso y en todo momento el sinónimo de la red es muy importante, y la red además se fortifica y es muy importante en todos los aspectos. Alguna clave más cualitativa de este buen resultado es que durante estos últimos años se ha tratado de generar, antes de que llegara a mi puesto de trabajo, quiero decir, esto no es ni mucho menos mérito mío, sino que llevábamos ya unos cuantos años trabajando en dar confianza a los centros educativos en torno a la administración educativa, que tiene que ver con la formación. Es decir, que tiene mucho que ver con la segunda parte. Es decir, siempre se había trabajado con una especie de racionalidad técnica en la que la administración le decía a los docentes lo que tenían que hacer y en qué tenían que formarse. Y además, casi diciéndoles cómo tenían que abordar el proceso de aprendizaje o de enseñanza a sus alumnos. Había un sometimiento jerárquico muy grande. Y ahora, generando confianza con los centros a través de las asesorías, que es muy importante que estas personas no solo tengan conocimientos técnicos, sino que tengan conocimientos de liderazgo, de acompañamiento, habilidades sociales, capacidad de escucha, pues generen confianza en el centro educativo para que perciban la red de formación como un agente amable que lo único que va a hacerles es ponerles en contacto con otras cuestiones y les va a ayudar a, a descubrir incluso sus propias potencialidades como centro, fruto de lo que hablábamos antes. El individualismo no solo es
docente, muchas veces es de centro. Los centros tienen su sello, pero no son capaces de ver, por la propia naturaleza del trabajo de los centros educativos, lo que hacen otros centros que funcionan alrededor, ¿no? Cómo van, que incluso muchas veces el propio autoconcepto del centro educativo está un poco viciado por lo de dentro y bueno, y a veces en el autoconcepto de los centros educativos también pues la visión del alumnado, la visión de las familias son fundamentales. La cuestión a la que iba es que ahora es importante que los centros, cuando diseñan sus planes de formación, tengan cierta autonomía, porque sus contextos son fundamentales. No podemos caer en el error de pensar que desde la administración, aunque haya unas líneas estratégicas, que claro que las puede haber, comprendemos mejor que los propios centros cuáles son sus necesidades. Y darles precisamente autonomía y generarles confianza ha dado la posibilidad de que los centros poco a poco vayan teniendo un sello propio, generen identidad y no voy a hablar de autoestima porque es una palabra que no me gusta, pero sí que los centros han ido adquiriendo un sello propio, han ido creciendo, bueno, pues en autoestima, en capacidad para influir en el entorno y se han sentido un poco empoderados, por utilizar una palabra que se utiliza ahora mucho, como propios centros educativos. Sobre todo a los centros públicos esto, pues yo creo que les hacía falta, ¿no? Porque en mal sentido del marketing, pues parecía que el centro público no tenía que mostrar lo que hacía porque no tenía que darse a entender, porque eso era una cosa que pertenecía al mundo de la empresa o de centros que no eran de titularidad pública, pero se ha producido de forma natural, dándoles autonomía y generando confianza, han acabado teniendo un sello propio que además es muy potente. Todo esto es un poco el contexto explicado pues, en 12, 13 minutos de cómo funcionamos, porque creo que es muy importante para contextualizar y para saber, bueno, pues qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero de repente viene la pandemia mundial, viene poner en marcha un proceso de aprendizaje y de escuela a trompicones, y ahora Europa nos pide, nos ofrece y nos pide, nos ofrece un caramelo un poco envenenado, que son fondos económicos ligados al mecanismo de recuperación y resiliencia, que son 400.000 euros en 2021, que estamos hablando de 1.700 millones de pesos, y 8 millones de euros, más de 8 millones y medio en el 22. Hablamos de 37.500 millones de pesos, solo para Aragón, imagínense para el resto de España. ¿Vale? Esto es lo que nos da. Y a cambio nos pide algo que no es fácil de conseguir. El 80% de nuestro profesorado, Aragón, que he comentado antes que eran unos 21.000 docentes, pues estamos hablando de unos 17.000, tienen que estar acreditados en un nivel mínimo de competencia digital, un nivel medio de competencia digital B1 antes de 2014. El 80% es mucho, es un porcentaje altísimo y el margen es pequeño de tiempo. Y el 100% de nuestros centros educativos de enseñanza no universitaria deben tener también un plan de digitalización decente. Claro, cuando nosotros empezamos estas reuniones, pues viene un poco el mundo encima, ¿no? Estamos en contacto con el INTEF, que es el representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional en España, y con el resto de las comunidades autónomas, porque al final se trata de unificar un poco estrategias, que es lo que estamos haciendo en esta charla, ¿no? Intercambiar experiencias, opiniones y ver qué podemos coger unas personas de otras para poner en marcha los retos que todos tenemos por delante. ¿Cómo llegar a esta exigencia tan alta? Bueno, de hecho, hemos estado pensando mucho, le hemos estado dando vueltas a la cabeza y no acabamos de ver un modelo perfecto, como decía al principio, ¿no? Iremos aprendiendo sobre la marcha. Pero yo les quería comentar que desde mi experiencia, pues como docente, como asesor de formación y ahora como jefe de servicio, me parece muy importante abordar siempre estas cuestiones en tres vertientes. Primero, tenemos para llegar a un 80% de la gente que necesita esta formación, para llegar a un 100% de la gente que necesita formarse para mejorar su desempeño profesional, tenemos que pensar que la gente tiene que poder formarse, querer formarse y saber formarse, que muchas veces las cosas más básicas se nos olvidan. Para que la gente pueda formarse tenemos que generar una oferta amplia y atractiva. No podemos decir solo, pues vamos a hacer un examen y ver cuánta gente tiene el B1. Vamos a obligar a todo el mundo a hacer esta formación específica. Tiene que haber una oferta muy amplia y atractiva, es decir, que seduzca a la gente, que la gente sienta la necesidad, más allá del discurso moral de tienes que hacerlo porque tu alumnado vencerá, sienta la necesidad interna
de hacer. Tiene que haber una información también suficiente y transparente de por qué necesitamos que la gente tenga una acreditación B1, ¿no? Y hay que decir claramente que Europa nos lo exige, que nos pone unos objetivos sobre la mesa y que tenemos que llevarlo a cabo por determinadas razones. Tiene que haber mucha flexibilidad. Estamos pensando en que hay 17.000 historias dentro de nuestros docentes, de familias, cuestiones de conectividad, de motivación intrínseca a la hora de formarse y, por lo tanto, ser flexible y dar facilidad de acceso a esta formación es fundamental. La segunda pata es saber formarse. Es decir, no basta solo con tener el acceso, sino que y aquí es donde los centros de profesorado, las asesorías, los COFOS, los COFOCAP de los que hablábamos, la gente que está trabajando en SENA, es fundamental. Es decir, ese acompañamiento a nosotros nos ha demostrado el tiempo que el acompañamiento es la herramienta más potente que los centros educativos tienen para formarse. Porque el acompañamiento es constante, el asesoramiento que además no es tampoco desde un nivel, es decir, no hay que ponerse en un plano de superioridad con respecto al centro, sino que uno se pone en igualdad de oportunidades o en igualdad de condiciones y trata de acompañar al centro porque la ventaja que tienen las asesorías, las personas que están trabajando capacitando bueno, pues en estos regionales, en este servicio nacional o en el nuestro, es que tienen una visión telescópica de lo que ocurre más allá de un centro específico. Tienen capacidad periférica de ver qué están haciendo muchos centros. Y eso es muy importante para los centros. También hay que tener acceso, evidentemente, y soporte. Es decir, que cuando surgen las dificultades en la formación, la gente empieza a formarse, pero luego llega el desánimo, la dificultad de cualquier tipo, pues que ahí haya un soporte técnico, pero también metodológico, incluso a veces emocional, ¿no? De la gente para formarse. Y el último es querer. Y aquí, ojo, aquí yo creo que tenemos la dificultad más alta, porque en un mundo tan tecnologizado, decirle ahora al 80% del profesorado que tiene que formarse, muchos nos van a decir, ¿y por qué? ¿Qué gano? ¿Voy a ganar más dinero? No. ¿Me van a obligar? No. ¿Me van a echar de un puesto de trabajo? Tampoco. Entonces, hay que generar estímulos. Y no es fácil generar estímulos. Es decir, porque no siempre depende de nosotros. Estímulos económicos, estímulos laborales, en concursos de traslados, mejoras profesionales. ¿Cómo podemos trabajar nosotros también esta querencia? Bueno, pues haciendo que las formaciones sean agradables y sobre todo, lo que a mí me ha demostrado también el tiempo, nos ha demostrado, es que la gente, y eso es lo que nos decía la estadística, lo que valora es que la percepción sea de utilidad. Es decir, tenemos que esforzarnos mucho en que las formaciones, que la gente salga de las formaciones con una o dos herramientas que pueda poner al día siguiente en su aula o en su centro en marcha y que vayan a darle un poco de respuesta. Eso, más que estas formaciones en las que uno sale con la boca abierta porque la persona que hace la ponencia es una experta y encuadra muy bien, pero sales y dices, vale, pero ¿y esto yo cómo lo pongo en marcha? Entonces, la percepción de utilidad directa de la formación es fundamental. Y ese conjunto de cosas creo que puede hacernos o darnos un empujón hacia la formación. Evidentemente, esto también hace que la triple estrategia sea muy importante. Es decir, hay que llegar a 3 personas o a 3 tipos de personas a través de 3 vías y con una triple estrategia. Precisamente para que la gente pueda, quiera y sepa cómo formarse. Nosotros tenemos una formación institucional, es decir, sacamos todos los años un catálogo de actividades institucionales, unas 250, que digamos que es nuestro sello como Gobierno de Aragón, en la que le estamos diciendo a los centros educativos, estos 250 temas son importantes. Educación emocional, robótica, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, formación específica en determinadas familias de formación profesional. Esas son nuestras líneas estratégicas que marcan la agenda y nuestras prioridades. Es decir, los centros educativos tienen que percibir que hay una línea estratégica y que hay prioridades. La segunda pata es la formación online, que precisamente a nosotros en Aragón nos permite vertebrar ese territorio tan desigual, tan desigualmente repartido, en la que mucha gente viaja todos los días de Zaragoza a pueblos perdidos para dar clase, pierde 2 horas en coche, llega a su casa pues agotada. Entonces nos permite vertebrar el territorio, conciliar para muchas personas,
sobre todo ahora que las familias, bueno, pues hay tantos tipos de familias como personas, flexibilidad y además nos están generando la competencia digital. Es decir, la formación online es bueno que crezca porque no solo son los contenidos que uno está aprendiendo, sino que los procedimientos para llegar a ellos nos están dando ya pistas de cómo es la competencia digital. Pero el núcleo, la clave, el gran volumen y la gran estrategia de trabajo está en los centros educativos. Y eso es donde yo quiero insistir. Por eso es tan importante la figura de las asesorías, de llegar a los centros, de acompañarles, de hacer la mentorización. Es decir, es una formación clave la de los centros, porque es contextual. Es decir, hay tantos centros, centros rurales, urbanos, con niveles socioeconómicos muy diferentes, con tipos de profesorado muy diferentes, con problemas muy diferentes y con fortalezas muy diferentes. Luego es una formación entre iguales. ¿Vale? Esto al principio en Aragón creó mucha polémica porque la gente pensaba que era una forma de que la administración se lavara las manos y dijera, no, formaros entre vosotros, pero no es eso. Es simplemente que la formación entre iguales tiene más impacto. ¿Qué hace mi compañero de la clase de al lado? ¿Qué hace mi compañera que está en otro nivel para que el desempeño lector sea mejor que el mío? Me lo cuenta en una formación interna. Entonces, y además adaptada a las necesidades de mi centro. Esas formaciones tienen una gran capacidad y un gran poder de transformar los centros educativos y de darles sello, porque se extiende como una mancha de aceite, ¿no? De repente las puertas de las aulas se abren y la gente empieza a percibir que tiene compañeros y compañeras con unas fortalezas y unas capacidades y una potencialidad de enseñanza muy grande. Y a modo de conclusión, todo esto es muy bonito, ¿no? Es como trabajamos, es las estrategias que estamos siguiendo. Como ven, aquí no hay ninguna receta mágica porque es imposible darla. Simplemente hay una especie de hoja de ruta de hacia dónde podemos ir, siguiendo un poco la línea de la estructura que ya tenemos, ¿no? Pero sí que hay sellos que me parecen muy importantes que no podemos olvidar y que nosotros, por ejemplo, no vamos a olvidar en la formación. La primera clave es que para nosotros no existe un concepto de racionalidad técnica. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos de la figura de las asesorías. Es decir, ya no hay respuestas universales para problemas únicos o comunes en educación. ¿Por qué no? Porque los centros son muy diferentes en una ciudad de 7 millones de habitantes y en un CRA, un pueblo perdido en mitad de un llano, por ejemplo. Entonces las formaciones tienen que ser adaptadas al contexto de los centros y ahí el acompañamiento y las asesorías son fundamentales. Y la elección de estas asesorías y de COFOS, de COFOTAX, por ejemplo, es fundamental. Hay que romper, como segunda gran clave, el aislamiento de los centros. Ya lo he ido diciendo, hay una tradición docente, histórica, hermenéutica casi en trabajar, en cerrar las puertas, un poco equivocada, ¿no? Con el concepto de libertad de cátedra. A nosotros nos ha funcionado muy bien la creación de redes docentes que intercambian experiencias, que intercambian buenas prácticas, que reflexionan juntos sobre procesos metodológicos, de forma dialógica, ¿no? Estancias formativas, que es que centros esto lo hemos puesto en marcha hace 2 o 3 años, docentes de un centro van a ver a otro centro para ver cómo trabajan y llevan a su centro conclusiones y experiencias de cómo en un colegio que está a 200 kilómetros abordan el tema del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, de la competencia digital. Y procesos de co-creación o dialógicos también. Es decir, muchas veces también estamos preguntando a los docentes, ¿qué formación queréis? ¿Qué formación necesitáis? Vamos a crearla con vosotros, vamos a generar grupos mixtos de trabajo en el que la formación sea diseñada por las propias personas que la van a recibir. Y esto ha sido un procesos que son a veces duros, pero que son muy importantes, porque cuando uno pregunta, tiene que estar dispuesto a atender y a escuchar las respuestas. Y esto nos conecta directamente con la clave 3, es decir, la formación, en la medida de lo posible, ha de partir siempre de necesidades que los docentes y las docentes sientan como propias, como percibidas, naturales, no prescritas. ¿Vale? Claro, ¿cómo podemos averiguar cuáles son las necesidades de los centros? Pues con encuestas, como hacemos nosotros, pero sobre todo con esa figura, por eso decía que al principio que trabajábamos como red, porque esas figuras de COFOS, COFOTAC y de docentes sí que le dicen a los asesores, oye, necesitamos esto, esto y esto, y los asesores se encargan a lo mejor de decirnoslo a nosotros. Pero además hay que generar espacios colaborativos de intercambio que permitan generar, ¿no?, esas narrativas comunes
nosotros hacemos seminarios conjuntos donde asesorías, COFOs, equipos directivos, pues a veces solo hacemos un work coffee, es decir, un café de trabajo, pero vale para generar, y además estamos así generando confianza, como decíamos al principio. Y ya para acabar, porque me estoy quedando sin tiempo, eh, hay que diseñar formaciones y poner en marcha formaciones y poner en marcha proyectos. Y esta es una de las claves que nosotros tenemos que poner en marcha para que este gran objetivo de que el 80% de nuestros docentes tenga la competencia digital no fracase. Es decir, tienen que ser formaciones, tiene que ser una capacitación digital que permita a los docentes influir sobre sus contextos. Es decir, no es una capacitación técnica, es metodológica. O sea, tiene que acabar influyendo en el proceso de enseñanza y en el de aprendizaje del alumnado. Tiene que tener impacto directo sobre el alumnado. Por eso hay que dar herramientas más que conocimientos, herramientas sencillas, agradables, y que permita, como dice abajo, y esto me parece fundamental y por eso me gustaría acabar con ello, que permita al docente influir sobre sus contextos. Y ojo, que cuando hablamos de contextos hablamos de clima de aula, del claustro, de materia, del autoconcepto que muchas veces el docente tiene como propio, que permite influir sobre su alumnado o simplemente con los problemas sociales del barrio o del entorno. Es decir, que se vaya con herramientas que le permitan modificar algo de su estrategia, que modifique a su vez algo de lo que tiene. Bueno, acabáis, siempre hay que acabar con una cita y además con una, esto me lo dijeron una vez, me hizo mucha gracia. Es complicado, pero es fundamental que la formación docente suponga una mejora profesional inteligible, ¿no? Y suficientemente explicitada y además resulte comprensible para las personas que lo ponen en marcha. Es una cita de Francisco Ibernón al que yo recomiendo que puedan leer, porque desde el punto de vista de la formación del profesorado, de las cosas en castellano, que yo mejor he leído. Abajo tiene mi correo electrónico. Siento haber sido tan abrumador, tan rápido, no es precisamente lo que me hubiera gustado, pero sí que me parece que es importante hacer un recorrido general por alguna de las cuestiones que nos ha podido funcionar, de los retos que tenemos por delante y esto también pretendo que tenga feedback. Es decir, no solo pretendo explicarles cómo nosotros trabajamos y abordamos un reto muy importante que tenemos, sino que espero que ustedes también me puedan dar a mí alguna herramienta y alguna pista y a lo mejor alguna receta mágica de cómo trabajar esta competencia digital docente en el futuro en mi propio contexto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Un saludo.